quetiapina, aripiprazol, etc. ¿Sí? Y también utilizamos ciertos medicamentos que le llamamos estabilizantes del humor. Entre ellos tenemos a los principales, los más conocidos, el litio y el ácido valproico. ¿Sí? Lítio sempre associado com outro medicamento, não é? No, litio puede usar en monoterapia. ¿Sí? El litio se puede utilizar como un medicamento, ¿cómo es que es? El litio se puede utilizar solo, especialmente en el tratamiento de mantenimiento. ¿Sí? Bueno. Tenemos que tener en cuenta que el trastorno bipolar tenemos que tratar los episodios de descompensación, también se habla del tratamiento de mantenimiento. ¿Sí? Los episodios pueden ser en cualquiera de los polos, puede ser depresión, hipomanía o manía. ¿Sí? La mayoría de las veces que vemos una manía lo vemos por urgencia, cuando un episodio de manía franca, porque viene el paciente traído por los familiares. Muchas veces en un estado de agitación psicológica, se niega lo a ver. Bueno, ¿cuáles son los medicamentos? Acá te ponen de primera línea por vía oral. ¿Sí? Siempre en primera línea de vía oral en psiquiatría. ¿Verdad? Y ven que les ponen antipsicóticos atípicos como de primera línea. Risperidona, olanzapina y quetiapina, ROC, ¿verdad? RO, no es el ROC de seca, ¿verdad? RO, ¿verdad? Acá están los rangos terapéuticos. Generalmente se utilizan dosis crecientes en corto tiempo. Después vamos a ver el esquema de cómo se puede ir subiendo. Esto es un episodio de manía. Cuando el paciente acepta la vía oral, le ofrecemos una medicación, la persona acepta, muchas veces acepta no porque se siente mal o porque dice el tratamiento, a veces acepta porque dice, él nota que no duerme o se siente tan cansado que no puede dormir, pero sigue con mucha energía y no logra que su cabeza deje de trabajar a 1000 por hora. Y a veces acepta la medicación por eso, o para sentirse más tranquilo, menos ansioso. Entonces acepta la medicación y se le inicia la medicación ya en ese momento. Generalmente se da dosis crecientes según esquemas determinados, ¿verdad? La dosis mínima que utilizamos de risperidona es 2 o 3 miligramos y vamos aumentando según la respuesta. Olanzapina se puede utilizar de 5 a 20 miligramos, quetiapina entre 400 y 800, pero no empezamos con esa dosis. Vamos a mostrar cómo se empieza a dar la quetiapina. Cuando la persona no acepta vía oral, utilizamos medicación intramuscular y ahí utilizamos muchas veces las combinaciones de haloperidol con benzodiazepina para que la persona se tranquilice, para que sea una tranquilización rápida. Generalmente utilizamos en los casos de agitación marcada. ¿Sí? Ahora ya lo usamos más. Antes utilizamos esta combinación de haloperidol más levonorpromacina. Hace mucho ya no vienen más las ampollas de levonorpromacina para vía intramuscular. Antes teníamos y no era muy útil. Porque el haloperidol hacía a veces las veces de tranquilizar y la levonorpromacina por efecto sedativo de dormir y sociedades. El problema de la levonorpromacina por vía parenteral era que producía mucha hipotensión arterial y había que tener cuidado con eso. Hay muchas opciones, ¿verdad? Hay inclusive otras opciones que no están disponibles en Paraguay, ¿sí? Que se pueden utilizar en forma parenteral. Antipsicóticos activos. Algunas de ellas en Brasil. Yo en Brasil tiene algunos medicamentos, no sé si todos. Y bueno. Ahora, eso es la urgencia, la manía, un paciente agitado, un paciente que es difícil de controlar. Esto es el caso ya del consultorio. Y aquí tenemos
los fármacos de primera línea. Vemos, ¿quién es el que dijo al inicio siempre con algo? Acá, por ejemplo, vemos que de primera línea, como única medicación, se puede utilizar el litio. ¿Sí? También se puede utilizar el valproato de liberación prolongada, cualquiera de los antipsicóticos. ¿Sí? Y a veces se puede utilizar una combinación de un estabilizante más un antipsicótico, ya que entramos. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cómo? No. Generalmente usamos monoterapia, usamos o litio, o valproato, o un antipsicótico atípico. En el primer episodio, ¿verdad? Que según la gravedad, si la gravedad si es muy grande los síntomas, si hay mucho deterioro funcional, entonces a veces ya iniciamos con una combinación litio más un antipsicótico atípico o valproato más un antipsicótico atípico. ¿Sí? Hay autores que prefieren más la combinación ya directa, usar un atípico más el divalproato o un atípico más litio. Ahora, como segunda línea sí tenemos la carbamazepina, ¿sí? La carbamazepina como segunda línea para usar como estabilizante. También la carbamazepina es útil en las personas que tienen algún problema neurológico, algunas conductas como epilepsia o otras cosas. ¿Sí? Ya vemos en tercera línea, utilizamos otros medicamentos donde tenemos la clozapina, por ejemplo. ¿Sí? La oxcarbazepina, la clorpromazina, que es también un antipsicótico típico muy sedativo. Lo que no conviene utilizar es la motricina usamos más para el episodio depresivo. ¿Sí? La lamotrigina tiene una mayor efectividad para el episodio depresivo, ¿sí? Dentro del trastorno bipolar. ¿Cómo se melhor resultado para manía? Para manía, los tres están en primera línea. Litio, ácido valproico y los antipsicóticos activos. Esos tres son los que tienen una efectividad similar y se pueden utilizar. Lo que tienen que tener en cuenta es que muchas veces no es fácil diferenciar un episodio maníaco de un episodio psicótico de otra etiología. A veces en la consulta de urgencia o en las primeras consultas el paciente está tan prevalente esos síntomas psicóticos o la agitación o por ahora es difícil diferenciar un episodio psicótico de un episodio maníaco o la presencia inclusive de intoxicación por sustancias. Muchas veces utilizamos en esos casos un antipsicótico atípico, por ejemplo la olanzapina. Yo suelo utilizar más la olanzapina por el efecto sedativo que duermen muy poco. Estos pacientes duermen muy poco, entonces conviene utilizar un antipsicótico atípico que tenga efectos sedantes por lo menos más marcados como la olanzapina. La quetiapina también es interesante. El problema de la quetiapina es un poco más cara. Lo bueno es que ahora tenemos disponible en el ministerio. Antes era muy difícil usar quetiapina por el tema de que el costo era muy elevado para los pacientes. Bueno, acá está, por ejemplo, un esquema de valproato se inicia generalmente con 750 miligramos al día. Yo muchas veces inicio con 1000, 500 a la mañana y 500 a la noche. ¿Sí? A veces, especialmente mujeres o personas muy chiquititas, uso medio comprimido a la mañana y uno entero a la noche, 750, ¿verdad? Y se va viendo la dosis máxima sobre el peso, pero hay que tener en cuenta de que esto después hay que medir la concentración, porque la concentración realmente es lo que nos sirve a nosotros como parámetro de tratamiento, tiene que mantenerse en este rango. ¿Sí? La risperidona
Generalmente iniciamos con dosis moderadas, ¿verdad? Yo muchas veces inicio con 4,5 miligramos para tratar de bajar lo más rápido posible, ¿verdad? Quetiapina, acá hay un esquema interesante, ¿verdad? Cómo vamos subiendo las dosis, ¿sí? Primero iniciamos con 100 miligramos al día dividido en dos dosis de 50, ¿verdad? Después le vamos subiendo al día siguiente a 200 miligramos, así 300, hasta llegar a 400 miligramos, ¿verdad? Y después vamos a ir incrementando, inclusive si necesitamos llegar hasta la dosis máxima de 800 miligramos. Ahí esto es un esquema súper fácil, ¿verdad? Y al final se tiene que ir subiendo gradualmente las dosis. Porque este medicamento tiene distintas actividades o afinidades por receptores en distintas concentraciones, ¿sí? Y por eso se le llama a la quetiapina como una medicación muy versátil. A dosis muy bajas, hasta 100 miligramos, tiene efectos más bien sedativos, ¿sí? A esta dosis más o menos tiene el efecto estabilizante del humor y a dosis más alta tiene efectos antipsicóticos predominantes, ¿sí? Ahí te da un ejemplo de cómo ir graduando las dosis según sea o no de liberación simple o de liberación prolongada, ¿verdad? Y la idea es justamente llegar a 800 miligramos, ¿verdad? Simplemente la toma es diferente, ¿verdad? Este tiene una toma más, tiene más veces al día para mantener la concentración estable con liberación simple y lo otro es una sola toma diaria con liberación prolongada. La aripiprazol es otra opción también, ¿verdad? Especialmente en aquellos pacientes que tienen efectos adversos o que no toleran otros antipsicóticos, como por ejemplo, lo que se produce hipercolaminemia con hiperiona. Entonces podemos usar aripiprazol. Ella no vamos a usar. Mas aí tem que tomar um esterilizante de novo junto com a aripiprazol. No, el aripiprazol es un estabilizante del humor, sí. El aripiprazol es estabilizante del humor, antipsicótico activo. Pero generalmente combinas, cuando tus síntomas son muy floridos, ya decir, cuando el episodio maníaco es medio grave, vas a utilizar como medicamento para tratar de controlarlo lo más rápido posible. Y cuando vas a combinar, generalmente, inicialmente, si vas a combinar un estabilizador con un antipsicótico, ¿sí? En otras situaciones, cuando hay falta de respuesta o en un paciente que ya estaba tratado anteriormente, como por ejemplo, con litio solamente o con litio en antipsicótico, ahí sí se puede combinar con estabilizantes, como por ejemplo, valproato y litio juntos, ¿sí? Después vamos a ver eso. Acá están algunas situaciones en las cuales conviene algunos de los medicamentos de forma preferencial. Aquí está interesante el valproato, se utiliza, tiene mayor efectividad en la manía con síntomas mixtos que el litio, ¿sí? El litio tiene más respuesta en la manía clásica, ¿verdad? Con el estado eufórico, ¿sí? Cuando usamos carbamazepina vemos que generalmente se utiliza porque tiene problemas neurológicos, ¿verdad? Y acá la olanzapina vemos que se utiliza mucho en las personas jóvenes por la menor cantidad de efectos adversos y también ayuda muchísimo en las personas que tienen historia de uso previo a sus padres. Bueno, acá está lo que habíamos visto, ¿verdad? ¿Qué pasa si una persona viene con un episodio maníaco? Es un poco grave. Lo primero que hay que hacer, si no tenía un fármaco o tenía un fármaco en primera línea, ¿verdad? Si no tenía ningún tipo de fármaco, su primer episodio nunca tuvo tratamiento, iniciamos litio, divalproato o antipsicótico
Si ya tenía un fármaco de primera línea, por ejemplo, si tenía litio, hay que medir la glicemia. Si los niveles de litio en sangre no eran adecuados, estaban por debajo de lo normal o permiten subir más la dosis, se sube la dosis hasta alcanzar el límite superior que está en 1.2 mg por litro. ¿Sí? Si hay valproato también hay que tratar de optimizar la dosis como final de vida. Siempre tenemos que tener en cuenta que a veces cuando tenemos el fármaco de primera línea, optimizamos las dosis. También podemos tener en cuenta de que el paciente puede ser que haya abandonado la medicación o que haya tomado de forma irregular. Es otra causa muy frecuente de descompensación. ¿Sí? No necesariamente hay una falta de respuesta a la medicación. Entonces, ya tenía un fármaco de primera línea que puede ser litio, ácido valproico, un antipsicótico atípico o una combinación de litio con antipsicótico atípico o valproato antipsicótico atípico. Veremos la optimización de la dosis. ¿Qué implica optimizar la dosis? Si se llega a estabilizar con 600 miligramos de litio, le hacemos el dosaje de la glicemia, vemos que está en 0,8, cuando le subimos a 900, volvemos a hacer la glicemia hasta que lleguemos a un nivel más óptimo de tratamiento. ¿Sí? Y lo mismo pasa con la olanzapina, con la risperidona, lo que sea. Pues estaba con 4,5 miligramos de risperidona, bueno, le subimos hasta, inclusive, como ya subir hasta 9 miligramos y ver si es respuesta. ¿Está? Y así vamos evaluando. Si no hay respuesta, ¿qué hacemos? ¿Adicionamos o cambiamos? ¿Está? Por ejemplo, ya tenía solamente tenía litio o divalproato. ¿Qué vamos a hacer? O le cambiamos, por ejemplo, el litio que tenía a olanzapina, o le cambiamos el divalproato que tenía, le cambiamos olanzapina, o le agregamos olanzapina o risperidona con litio divalproato. ¿De acuerdo al esquema que tenía previamente? Si tenía solamente un antipsicótico atípico, se le adiciona el litio divalproato. ¿Está? Pero si ya tenía una combinación, que era la combinación que podíamos hacer ya en primera línea, ahí vamos a ver si reemplazamos uno o los dos. Por ejemplo, teníamos litio y risperidona, ¿verdad? Podemos reemplazar el litio, podemos reemplazar por ácido valproico y mantener la risperidona. O podemos reemplazar tanto el litio y la risperidona y le ponemos ácido valproico y olanzapina. ¿Entiendes? Si continúa sin respuesta, se reemplaza con dos fármacos, ¿verdad? Y se trata de cambiar ya los segundos o tercera línea. Se agrega carbamazepina o se agrega haloperidol, etc. Y ahí, si no hay respuesta, ya vemos a lo que se llama los experimentales o cosas raras, ¿verdad? O subir, a veces le mezclamos cosas. Van a haber pacientes que tienen unos medicamentos así en la epidemia, ¿verdad? Tiene haloperidol de depósito, tiene olanzapina, tiene quetiapina y encima otra vez tiene valproato. La dosis máxima de cada uno. Y así, mira, se le estabiliza. Bueno, pero eso probablemente ya va a haber un especialista de esto. Bueno, una cuestión importante, ¿sí? Tienen que recordar los efectos adversos y aquí lo tienen que agregar los efectos adversos del litio y del valproato. Ya ustedes ya saben lo de los antipsicóticos. Los cicladores rápidos, esos que tienen 4 o más episodios en un mes, tienen alguna respuesta mejor a ciertos medicamentos, como por ejemplo ahí podemos pensar en la lamotrigina que había mencionado la compañera, ¿verdad? Y generalmente utilizamos menos, ¿ves? Utilizamos litio más divalproato, litio más carbamazepina, en que casi no tenemos como un alimento de la línea, no utilizamos más antipsicóticos. Después, acá
¿Se puede utilizar antidepresivos? Sí, pero nunca van a usar en una persona con trastorno bipolar, nunca jamás van a utilizar solo antidepresivos. Siempre tiene que estar combinado con un estabilizante o un antipsicótico atípico. Por ejemplo, litio más un ISDS o divalproato más un ISDS. El que no se aconseja, nunca para sencillamente tiene un alto riesgo de hacer un viraje de depresión a manía. ¿Entienden? Entonces van a usar fluoxetina, pueden usar sertralina, pueden usar otras cosas. En combinación con el estabilizante del humor, si hay depresión, episodio depresivo dentro de un trastorno bipolar, no estamos hablando de episodio mixto. No le van a agregar antidepresivos si hay síntomas maníacos. Jamás, no. Solamente en la depresión, en un trastorno bipolar y solamente combinado con otra medicación. Una combinación muy frecuente es fluoxetina con olanzapina, una combinación bastante estudiada de la depresión bipolar. ¿Está? Doutor, ali na tabela de cima estava falando que a medicação de terceira ele podia usar levotiroxina? Sí, como medicación se puede utilizar levotiroxina en los pacientes con distimia y con la depresión mayor también se puede utilizar. Sí, se puede utilizar. Para mí era só para transtorno de tireoide. No, se puede utilizar en depresiones que no están respondiendo normalmente a los antidepresivos. Son medicamentos ya que se utilizan en los que no responden a otros medicamentos. Estos mantenimientos generalmente se utilizan cualquiera de los medicamentos de primera línea. Bueno, esta es la depresión bipolar, el flujograma, ¿verdad? Ven que se utiliza primero divalproato. Divalproato tiene buena respuesta respecto a la depresión bipolar. ¿Sí? También se puede utilizar, esto es cuando no tiene fármaco, es cuando es primera vez, ¿verdad? Se puede agregar un ISDS. ¿Sí? Si tiene un fármaco de primera línea, acá tenemos por ejemplo los fármacos y qué es lo que podemos hacer. ¿Está? Por ejemplo, si tenía la amoxicilina, se puede agregar litio o quetiapina, ¿verdad? O se puede cambiar incluso. Si tenía litio, podemos llegar a si no hay respuesta. Si tenía quetiapina, se le puede agregar un ISDS, se le puede agregar litio, se le puede dar, ¿verdad? O se le puede cambiar todo. ¿Sí? Y acá tenemos, si tenemos esta combinación, un ISDS más olanzapina, podemos cambiar a estas opciones, ¿verdad? Quetiapina más ISDS, litio, ISDS, ¿verdad? Litio con bupropión o la amoxicilina. Vamos bien, pero estos son casos que probablemente ustedes ya no tienen a manejar. Doutor, no caso, pode, o antidepressivo pode agregar? Como? No caso do bipolar, pode agregar o antidepressivo? En un episodio depresivo. ¿Sí? Eso quiero que entiendan. Jamás, nunca, si hay síntomas de manía, ahí no se agrega ISDS ni antidepresivos. Ahora, en un paciente que tiene episodio depresivo, ahí se puede agregar, pero en combinación siempre de un antipsicótico atípico o de un estabilizante, nunca jamás solo. ¿Está? Mas na hipomania também não. No depressivo junto com a hipomania. Hipomanía no.
Sí, manía y hipomanía no. El litio, vamos a hablar un poco del litio. El litio es un medicamento muy bueno, es utilizado hace muchísimo tiempo. El litio tiene buena eficacia tanto en la depresión como en la manía. ¿Sí? Hay otras personas que hacen la depresión, sí, el litio es más eficaz en la manía, sí, pero también el litio es eficaz en la depresión bipolar. El litio tiene una característica de que tiene un rango terapéutico muy estrecho. ¿Eso qué significa? Que pasa cierto nivel de concentraciones en la sangre y puede producir efectos tóxicos. Y por debajo de esos niveles puede ser inefectivo. Y ese estrecho rango terapéutico es de 0,8 a 1,2 miliequivalentes por litro. Algunos autores hablan de 0,6 a 1,2 miliequivalentes por litro. ¿Sí? ¿Cómo se hace? Se inicia el litio. Imaginen el día 1, hoy por ejemplo, inician el litio en un paciente que tiene trastorno bipolar. ¿Verdad? Pueden iniciar, le inician 600 miligramos al día. Toma un comprimido de 300 miligramos a la mañana y un comprimido de 300 miligramos a la noche. Después tienen que saber si esa dosis es efectiva, ¿sí? ¿Y cómo se hace eso? A la semana, a los 8 días, cuando cumplió 4 días, el litio llega a su concentración estable y ahí se pide el dosaje. Recién a la semana, no es al día siguiente de empezar. En una semana de iniciar el medicamento, ahí le piden el dosaje de litio, ¿sí? Volta um pouquinho, eu entendi a parte do efetivo quando ele tem 4 semanas. A gente tem que avaliar depois de 4 semanas, é isso? No. 4 días media, que es una semana. Então, há uma semana a gente avalia se ele é efetivo. No es para ver si es efectivo. En una semana recién va a tener las concentraciones estables y ahí recién vas a medir tu litio en sangre. No es que en una semana ya va a responder, probablemente ya tenga algún tipo de respuesta si alcanzamos la dosis terapéutica, ¿sí? Pero a veces tarda un poco más, 2 semanas, a veces puede tardar en responder el episodio de manía. Lo que yo quiero es que entiendan de que una vez que empiezan el litio, a la semana se pide el dosaje. No al día siguiente ni en 3 días. Al día 8 le piden el dosaje. ¿Por qué? Porque ahí llega a su concentración más estable, le pasó 4 días medios, y porque está estandarizado también para tomarse de esta manera. Se toma el litio 12 horas después de la última toma. Imagínense, les dijimos que empezamos con 600 miligramos, le dimos un comprimido de 300 miligramos a la mañana y un comprimido de 300 miligramos a la noche. Imagínense que le damos para tomar a las 8 de la mañana y a las 8 de la noche. La persona toma por una semana, toma todos los días, 8 de la mañana, 8 de la noche. El día que va a tomarse su muestra, la noche anterior toma su dosis de las 8 de la noche y al día siguiente, a las 8 de la mañana, se le retira la muestra, se le extrae la sangre para medir el litio en sangre. Y una vez que se extrae la muestra, ahí recién vuelve a tomar la dosis de la mañana. Ahí recién nos sirve para tener una idea de si la cantidad de litio que estamos aportando es adecuada. Si está dentro del rango terapéutico, genial. Si está por debajo, subimos la dosis. Por ejemplo, podemos subir a 900 miligramos. Y después de subir la dosis, tenemos que esperar otra vez una semana para volver a pedir el dosaje de litio, ¿sí? Y ahí recién vamos a ver nuevamente si con esa dosis logramos el rango terapéutico. ¿Por qué es importante eso? Recuerden de que el litio por encima de la dosis adecuada ya genera efectos tóxicos. Los efectos tóxicos puede llegar a ser mortal. Acá dice, a los 7 días. Siempre hay que tener en cuenta
de que hay que realizar algunos exámenes laboratoriales, ¿sí? Entre ellos está la función renal, electrolitos, y también hay que tener en cuenta el perfil tiroideo, un electrocardiograma también de base, porque no sabemos nosotros si tiene o no patologías cardíacas o lo que sea. ¿Por qué todo esto es importante? Porque vamos a ver que el litio puede ver alterado su concentración por muchos factores, ¿sí? Entre ellos tenemos la cantidad de litio que nosotros ingerimos. Por eso se le aconseja a la persona que tome por lo menos 2 a 3 litros de agua al día. Si la persona se deshidrata, ¿qué pasa cuando nos deshidratamos? ¿Qué hace nuestro cuerpo cuando nos deshidratamos? Tratar de retener electrolitos y tratar de retener agua, ¿no? Se pierde agua, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Cuando nos deshidratamos, aumenta la concentración del litio en la sangre y puede llegar a niveles tóxicos, no se tiene más suficiente cantidad. ¿Qué pasa también con el litio? El litio tiene es inversa a su concentración al sodio, ¿sí? Con ese intercambio por sodio. ¿Qué pasa? Cuando hay hiponatremia, cuando baja la concentración de sodio en la sangre, ¿verdad? Aumenta la concentración del litio, ¿sí? Cuando hay hipernatremia, cuando hay mucho sodio en la sangre, disminuye la concentración del litio en la sangre. Entonces, todas las situaciones que tienden a retener sodio o a eliminar sodio, todas esas situaciones pueden alterar la concentración del litio. ¿Está? No se puede hablar más. ¿Se entiende? Tienen que tener especialmente cuidado con aquellos medicamentos que pueden alterar la concentración del sodio, diuréticos, antihipertensivos, que pueden ser angiotensina, aldosterona, etc. ¿Sí? Porque pueden hacer que los niveles de litio lleguen a niveles tóxicos. Hay que tener mucho cuidado. Doutor, deixa eu ver se entendi. Por ter muito lítio, não retém sódio, é isso? ¿Cómo? Por ter muito lítio no sangue, pode haver déficit de sódio. No, al revés. Las concentraciones de sodio en sangre son inversamente proporcionales a la de litio. Las situaciones que hacen que pierdas sodio en la sangre y te lleve a disminuir el sodio, a decir, producir hiponatremia, tienden a elevar la concentración de litio en tu sangre. ¿Entendés? Entonces, si no tenés bajo sodio en sangre, tenés riesgo de toxicidad por litio. Si tenés mucho sodio en sangre, tenés riesgo de que tu litio esté en las concentraciones terapéuticas. Por eso las personas a veces hacen tratamientos para la hipertensión arterial y les dice el clínico que reduzca la ingesta de sal. ¿Verdad? Le dice, toma menos sal. Ahí va a llamar la lista del doctor Jonathan. Secretario Jonathan. Secretario y chofer. Bueno, un ratito. Quiero explicar que, ¿sí? Imagínate, vos tenés un paciente, viene y tiene hipertensión arterial, vos le pones un hipertensivo, regula mal la hipertensión arterial y decís, bueno, reducir tu ingesta de sal. Al reducir su ingesta de sal va a disminuir la cantidad de sal que está ingiriendo, que está aportándole normalmente, ¿no? Y eso puede hacer que se reduzcan sus niveles de sodio y vos le tenías tu tratamiento con litio.
cambia a una medicación diferente, ¿sí? Que no tenga ese tipo de interacción con el líquido. Bueno, chicos, hay mucho que para hablar de trastorno bipolar. Estamos en la parte más interesante, pero ya está, ¿verdad? É sempre assim. Casi las 11 ya son y yo tengo que procesar mis planillas. Quiero que tengan en cuenta, rápidamente, medicamentos que ustedes tienen que saber que se van a utilizar el trastorno bipolar, que es litio, divalproato, antipsicóticos activos. Hay otras opciones, sí, pero esos son los de primera línea. Tengan en cuenta que para la depresión bipolar pueden utilizar valproato o la motrigina también, ¿verdad? Litio también se puede utilizar. Qual desses líticos? Algunos antipsicóticos tienen efectos antidepresivos también, como la quetiapina. Vamos a ver que puede favorecer esa cosa. Carbamazepina, piensen en pacientes que tienen trastorno neurológico. Una persona que tiene un traumatismo craneoencefálico, una persona que tiene un trastorno neurológico, ya sea epilepsia, lo que sea, llegando al trastorno bipolar, carbamazepina es una buena opción. ¿Sí? Tengan en cuenta que el valproato tiene muy buena efectividad en los episodios mixtos. ¿Sí? Recuerden también que es peligroso el episodio mixto por el riesgo de suicidio. Que no se descuiden con un paciente con un episodio mixto. Es algo riesgo de suicidio. Hay un tratamiento, generalmente lo que se hace es estabilizar al paciente y se mantiene por un tiempo el mismo esquema con el que se logró estabilizar al paciente. ¿Sí? Si necesitaban litio y yo que sé, olanzapina, o litio y divalproato, todos juntos para estabilizar al paciente, bueno, mantienen en la dosis que le estabilizaban por un tiempo prudente. ¿Sí? No se apuren en quitar la medicación, a menos, claro, que no tolere el paciente. ¿Sí? Si hay algún efecto adverso grave o poco tolerable, bueno, se tiene que cambiar la medicación. Recuerden también, principal causa de descompensación de estos pacientes es el abandono del tratamiento como irregular. Otra cosa que tienen que recordar, igual, a pesar de que estén tomando en forma la medicación, pueden hacer algún episodio igual. Tienen un esquema de cómo proceder. Si tenía tal medicación, a qué cambiar, etc. Todo con un programa generalmente